En el siguiente video vamos a aprender a medir voltaje de corriente alterna, así como corriente de voltaje directo. Quédate a ver este video. Este es el multímetro que vamos a utilizar, el multímetro MUI 33 de Trooper. Pero antes de hablar de la función, los cables. Los cables que vamos a utilizar para esta práctica serán estos dos, que estos también vienen incluidos en el multímetro. Aquí los podemos ver enredados. Tenemos este cable rojo, que esta punta, la metálica, será para pruebas y esta irá hacia el multímetro. Vemos que tiene un buen largo y debemos tenerlos desenrollados. Vemos también aquí el cable negro. Tenemos la punta para el multímetro, que es esta, así también como la punta negra, que será para las pruebas. Recuerda siempre tener desenredados estos cables, porque si no se pueden dañar por tenerlos enredados. Bien, ahora empecemos con el multímetro. Vamos a poner el cable rojo donde está la V, porque la V significa el voltaje. Vamos a medir el voltaje aquí. Entonces pondremos el cable rojo en este orificio. En el orificio donde dice COM, vamos a poner el cable negro del multímetro que viene incluido. Así podremos medir ambos voltajes. Bien. Ahora, para medir el voltaje de corriente alterna, vamos hacia el símbolo de corriente de voltaje alterno. Y siempre que vayamos a medir voltaje, tanto alterno como directo, vamos a ponerlo siempre en el valor máximo que tenga tu multímetro. En este caso, este multímetro tiene 750 volts. Vamos a poner arriba. ¿Por qué? Porque puede ser que haya más o menos voltaje, ¿no? Entonces, el voltaje alterno siempre se va a encontrar en las casas, en los contactos, con lo que funcionan estos aparatos como la licuadora y así. Las vemos aquí en el multímetro que tiene el voltaje más arriba y la pantalla en ceros. Entonces, primero colocamos una punta en este contacto. Ponemos la segunda punta en este contacto. Y vemos que tenemos de 123 a 124 volts de voltaje directo. Perdón, de voltaje alterno. Y si quitamos una punta, siempre quitamos la punta de la fase y así, vemos que no importa el orden de los cables, siempre nos va a dar el voltaje correcto, que es 123 a 124 volts de corriente alterna. Y por ejemplo, aquí son contactos dobles. Lo que podemos hacer es poner una punta en la ranura más chiquita del contacto y otra en la más larga del otro, y vemos que igual nos tiene que dar el mismo voltaje de esta manera. Aquí no hay ningún sentido para el voltaje. Ahora, para el voltaje directo, lo que tenemos que hacer es girar hacia la izquierda, y de igual manera como el voltaje anterior, ponemos en el valor más alto para saber el voltaje que vamos a medir. Por ejemplo, porque aquí podemos ignorar el voltaje que tengamos. Y podríamos quemar el multímetro en caso de que lo pongamos en 2 y sea un voltaje que no sean 2 volts. Entonces, tomamos la punta. Aquí sí hay un sentido. El rojo siempre se da el positivo. Y el negro siempre será negativo. Porque si los ponemos al revés nos puede dar un resultado en negativos. Y eso no sería la respuesta correcta que necesitáramos, ¿no? Nos daría el número, pero no el número con el signo correcto, que debe ser positivo, sino te va a dar el número negativo. Eso no sería correcto para una medición. No estarías midiendo bien el voltaje. Entonces, aquí tenemos una batería, ¿no? Una batería chiquita como las comunes, es una AAA. Pero hay baterías de ese tamaño que varía el voltaje. Por ejemplo, esta Siemens. Estas de por sí traen un positivo, la dirección obviamente, y el negativo. Y si son muy observadores, el positivo está como nada más hecho un circulito blanquito, y el negativo un círculo negro, igualito como tenemos los cables. Entonces, vemos que esta batería tiene 1.2 volts, pero ¿los tendrá? Vamos a verificarlo ahora con el multímetro. Entonces, vamos a medir el voltaje de esta batería. Entonces, lo primero que necesitamos será un pedazo de cinta de aislar. Vamos a sacar un pedazo de cinta de aislar. Y yo, por ejemplo, ahorita la voy a poner por el momento. La voy a poner en mi multímetro, ¿no? Para ya no cortar ahorita más cinta.
Ahora tomamos la batería a la que le vamos a medir el voltaje y tomamos la punta color negra del cable negro. Y en la batería la vamos a poner del lado donde esté el signo de negativo. Nos damos cuenta por el tipo de símbolo. Vamos a pegarla así, sin tocar ninguno de los dos puntos, ni positivo ni negativo. Por eso es de que le pongo un pedazo de cinta para que lo pueda medir. ¿Por qué no debo de tocar los extremos metálicos donde está el positivo y el negativo? Porque podemos afectar el resultado que nos dé el voltaje. Ahí podemos ver cómo se está haciendo contacto la punta del multímetro y el punto negativo de la batería. Así debemos de hacerlo para medir el voltaje y que no nos salga erróneo. Ahora tomamos la punta roja de nuestro multímetro y esta la vamos a poner justamente de este lado donde nosotros podemos ver el signo de positivo, aquí de este lado. Vamos a poner la punta roja. Vamos a tratar de ponerla sin tocarla, obviamente, sin tocarla. Ahora vemos que sí, ahorita necesito bien contacto, pero efectivamente vamos a dejar la parte donde esté fija. Vemos de que el voltaje sí es 1.2 volts de voltaje directo. Vemos que la batería está cargada, eso tiene un poquito más de lo que debería tener. Están 1.225 volts. La estaremos viendo cómo se está midiendo. Y no deberíamos tocar ninguna de las dos puntas porque podríamos afectar el resultado, el voltaje que estemos utilizando. Ahora mediremos también el voltaje de esta batería. Como esta batería yo sé de que tiene 9 volts de corriente directa, entonces en mi multímetro voy a cambiar el valor. Por ejemplo, yo lo tengo hasta 1000 y ahora lo voy a cambiar hasta 20. ¿Por qué? Porque según la batería tiene 9 volts. Esta batería es una batería cuadrada. Vemos también, como les estaba comentando hace rato, tenemos en la batería también nos marca dónde está el positivo y dónde está el negativo. Siempre a ver si la batería dónde están esos polos. También vemos que nos dice que esta batería nos va a dar 9 volts hasta que se acabe, ¿no? Vamos a comprobar si es realidad esos 9 volts o no. Entonces ponemos la batería aquí en su lugar y ahora ponemos los cables de esta manera. El circulito chiquito, como lo vamos a ver aquí, siempre va a ser el positivo y el círculo más grande será el negativo. Entonces, en el circulito más chico vamos a poner nuestra punta roja aquí, y en el más grande ponemos nuestra punta negra de esta manera. Podemos sostenerlos, ¿no? De esta manera que no se crucen ni nada así por el estilo. ¿Por qué? Porque podemos provocar un corto en la misma batería y puede dejar de servir. Ya que tenemos la batería así, nos dirigimos a nuestro multímetro. Vemos en la pantalla y acomodamos bien la batería. Vemos que el multímetro nos da el voltaje de 9.45 volts. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente la batería sí nos está entregando ese voltaje. Esta batería es nueva, ¿no? Nos puede dar más del voltaje que nos dice la etiqueta. Y por lo general cuando se empieza a descargar ya va bajando y va llegando hasta el 9. Pero vemos que efectivamente el voltaje que tiene esta batería son 9 volts. Ahí lo podemos ver.
¿Cómo ves la batería? Sí, efectivamente. Si vemos ahí la información, nos dice 9 volts. Esperamos que enfoque. Vemos 9 volts exactos. También la corriente directa se encuentra en estos reguladores, que son como para cargar baterías de 12 volts. Por ejemplo, estas dice 6 volts de 6 a 12 volts de corriente directa, que en inglés se diría direct current, pues es DC o DC. Y también en los cargadores de celular, como vemos aquí, dice 5 volts, dice 5VCC, que significaría 5 volts de corriente continua. Y vemos que dice un ampere, ¿no? Pero por ejemplo estamos midiendo volts ahorita. 5 volts de corriente continua, que es el término en español, 5 volts de corriente continua. Bien, entonces para medir en estos reguladores, aquí algunas veces sí vienen marcados cuál es el positivo y el negativo. Entonces ponemos la punta roja en aquí, que sí está marcada de positivo, con un rojo. Si te da miedo que den algún choque, puedes separar los cables, no hay problema. Y la otra punta la ponemos aquí, la punta negra la ponemos en el otro conector. De esta manera la vamos a poner así. Veremos en este multímetro y vemos aquí cómo está puesta en ambas puntas. Y vemos en nuestro multímetro que efectivamente nos da voltaje en el rango que nos promete este regulador, que es de 6 a 12 volts. Ven que está dentro de ese campo que nos promete, de 6 a 12 volts. Efectivamente es la corriente es el voltaje de corriente continua que debemos usar. Coméntanos si te ha gustado el video o si tienes alguna duda. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos.